y ha sido la gestión más responsable en el manejo de los empleos públicos de los últimos 16 años. Y por ahí sigue ofreciendo cifras de cómo ha crecido el empleo. Y agrégale a eso la reducción considerable de la corrupción en la administración de los fondos públicos. Precisamente por eso es que, como decía José hace un ratito, los chalitos rinden. Si el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial decían que la corrupción le costaba a este país entre un 3, un 4, hasta un 5% del Producto Interno Bruto, y ahora eso no es así. No es que no haya corrupción, pero no tiene jamás los límites, ni hay un gobierno para propiciar y beneficiar a determinados sectores. Mira, Juan, tú has tocado un tema para mí. Cuando nosotros hablamos de una modernización fiscal, estamos hablando de los tres componentes: endeudamiento, gastos e ingresos. Cada vez que hay un préstamo, hay un grito, otro préstamo más. Es decir, no podemos seguir endeudándonos, ¿es cierto? No podemos seguir endeudándonos. Ahora, ¿qué pasaba con la deuda anterior? Para solo poner un ejemplo, del 1 de enero del 2020 al 14 de agosto se pagaron alrededor de casi 61.000 millones de pesos de deuda administrativa. Esa deuda administrativa, ¿qué fue? Gastos que se ejecutaron en años anteriores sin registro y sin tener presupuesto y que nunca se registraron como gasto en el año anterior y que se pasaba a presupuesto por debajo de la línea como cuenta por pagar. Y iba al Congreso, como el caso de... No, eso no iba al Congreso. No iba al Congreso. ¿Y qué sucedió con eso? Bueno, que eso se pagó con endeudamiento. Y los intereses de esas deudas ilegales la estamos pagando nosotros. Para el próximo año solo de intereses tenemos que pagar 298.000 millones de pesos. ¿Y dónde están los expedientes de esas deudas y de ese impacto que tiene la deuda generada en esos años anteriores? ¿Están en los tribunales? Todos los expedientes de los que están, el 90%, 80 y tanto por ciento de los expedientes que están en tribunales fueron pagados con endeudamiento. Y han tenido que devolver, pero ya está cargado los intereses. En ese caso, Calamar, que se habla de alrededor de 21.000 millones de pesos, ¿no? Se utilizaron 250 millones de dólares prestados para pagar eso. Entonces ahora... Un crimen. Un crimen. Es decir, que nosotros hemos disminuyendo, antes de nosotros llegar en el 20, el 25% del endeudamiento fue para pagar esas deudas ilegales, el 25%. Nosotros estamos pagando alrededor de un 2% de deudas que cumplen con los requisitos. Por ejemplo, si es un bien que se recibió, hasta certificación de almacén de que se recibió. Pero ahí se ha dicho que no hay ni siquiera constancia de que los bienes se recibieron. Hubo una compañía que se le pagaron 2.400 millones de pesos que nunca participó en el portal de compra y contrataciones. No aparece en el portal. Era de grado a grado, tráelo, ¿no? Y lo pagamos por debajo de la línea. Y ustedes saben todo lo que pasaba en ese cobro de deuda pública en el Ministerio de Hacienda, antes de nosotros llegar. Eso se disminuyó, eso se eliminó.